Muy bien, ahora abrimos la mesa de debate. Qué bien, y sumamos aquí a nuestro programa a Julio Schilling, analista republicano. ¿Cómo está? Encantado. Muy bien, pues tenemos a la doctora Isadora Velázquez, que hoy, como digo, la explotamos como buenos capitalistas que no somos. Bueno, por lo menos empresarios no somos. A ver, hay que empezar, yo creo, por la noticia del día, que fue la noticia de la noche ayer, y hoy se ha debatido, que es la filtración de información sensible. Vamos a ver. Ah, bueno, me dice que no. Ajá. A ver, me dicen que empecé por donde no debía empezar. Ajá. Ok, vamos a empezar entonces con el tema de los jueces de distrito, ¿no? A ver, aquí. Trump está protestando, por supuesto, porque dice que las órdenes judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical podrían conducir a la destrucción de nuestro país. A estos lunáticos no les importa en absoluto las repercusiones de sus fallos incorrectos y peligrosos. Los abogados buscan incesantemente a estos jueces en Estados Unidos y cuando los encuentran presentan demandas. ¿Tenemos algo más que dijo? Es entonces obligación de las agencias gubernamentales responsables de la ley revocar estas órdenes. El peligro es inmenso. Estos jueces quieren asumir los poderes de la presidencia sin necesidad de obtener 80 millones de votos. Quieren todas las ventajas sin ningún riesgo. ¿Estás de acuerdo con Trump? Estamos viendo una crisis constitucional porque estamos viendo ya una presencia de la rama judicial en los asuntos de la rama ejecutiva. Primero, en ningún lugar en la Constitución le da la supremacía al Tribunal Supremo. Sí lo tenemos en práctica, el control de constitucionalidad, el famoso Judicial Review de Marbury versus Madison, pero lo que estamos viendo y el propósito que eso lleva, y dicho sea de paso, es importante entender los arquitectos del sistema estadounidense como Madison, como Hamilton y como Jefferson, en todo momento escribieron sobre el peligro potencial de que un grupo de personas pudieran decidir lo que les diera la gana sobre la ley, una imposición. La propia jueza Elena Kagan del Tribunal Supremo en el 2022 habló de este mismo problema de que Trump está hablando. Vamos a ver lo que dijo. But some district courts have, very quickly issued nationwide injunctions to stop a policy in its tracks. That something that the president and/or Congress has determined to be the national policy, and one district court stops it, and then you combine that with the ability of people to forum shop to go to a particular district court where they think that will be the result. And you look at something like that and you think, well, that can't be right, that one district court, whether it's in the Trump years, people used to go to the Northern District of California. And in the Biden years, they go to Texas. And it just can't be right that one district judge can stop a nationwide policy in its tracks and leave it stopped for the years that it takes to go through normal process. Doctora. Pero es lamentablemente, para bien o para mal, el método constitucional y el método correcto, porque tenemos unos chequeos y un balance en la Constitución, los cuales sí hacen de manera equitativa. Yo aquí estoy en desacuerdo con el señor Schilling en decir que la Corte Suprema no tiene el poder supremo para decidir. Explícitamente no. Bueno, Clarence Thomas dijo en el 2018 que debían recibir es en la práctica, pero explícitamente no. En sí, el punto de los checks and balances es eso mismo, que los tres poderes, tanto el Congreso, el Senado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se supone que se chequeen y se balanceen al mismo nivel. Tenemos el Congreso y el Senado, quienes son los que hacen la ley, y es el judicial quien determina si la ley está implementada de una manera correcta o no. La manera correcta de estar en desacuerdo con un juez es llevar apelaciones. Es verdad que hay un proceso de impeachment, se ha hecho anteriormente, de los
15 casos de impeachment, 8 han llevado a jueces que hayan sido eliminados. Las palabras de Trump, la razón por la cual son peligrosas es porque ya la Corte Suprema, particularmente el líder de la Corte Suprema, Roberts, ha mencionado el proceso correcto, el apelar una decisión en la cual uno no pueda estar de acuerdo, en vez de atacar el carácter de un juez, a diferencia de un juez el cual tiene que, debido a su posición, no puede salir a defenderse, como aquí hace el presidente al atacar de una manera regular el lado judicial, van tratando de dar al Poder Ejecutivo un poder que en sí no tiene. Pero estás hablando de dos cosas y encima has dado la razón, porque precisamente la separación de poder no empodera a unos jueces escogidos geográficamente para que dicte la política del país. Tú bien sabes que el proceso de apelación toma años. Y aquí lo que estamos delante es un proceso de un golpe blando para impedir que el presidente Trump pueda llevar a cabo su política. Más de 130 acciones legales para entorpecer, y esa es la idea, que el reloj marque y que tome Pero 3 años y medio. ¿Tiene precedentes? ¿Se ha hecho antes? No en la magnitud del activismo judicial que estamos viendo. Y repito, ¿Tú lo calificas de activismo judicial? Totalmente. Y la Constitución no da explícitamente en ningún lugar la potestad del Tribunal Supremo. Lo da la práctica. Pero no estamos hablando del Tribunal Supremo, sino de un juez de distrito. Menos todavía. Los jueces de distrito son cortes inferiores que son creados por el Congreso de acuerdo a su capacidad. Precisamente que un juez limitado por una zona geográfica tome una decisión que anula la política de todo un país es neutralizar la capacidad, es interferir en el proceso de la separación de poder. ¿Por cuánto tiempo puede neutralizarlo? Hasta que lleguen a la apelación, y la apelación puede tomar años, y esa es la idea. Tú no te das cuenta que esto está calculado tácticamente. Los demócratas han hecho una industria de utilizar las cortes para eso. Trataron de meter Trump preso, no lo lograron. Estamos viendo ahora la táctica de entorpecer la política. Saben que la apelación toma años, por eso es que la rama ejecutiva está pidiendo constantemente que el Tribunal Supremo tome el caso. Pero es la discreción que ellos tienen. Entonces, si van ¿Pero hasta dónde llega esa discreción? Porque hubo toda una discusión sobre si el vuelo que estaba en el aire hacia Venezuela debía demorar. Pero ayer vimos un vuelo con 199 deportados. ¿Por qué ese vuelo sí pudo salir? Son diferentes. Aquí estamos mezclando lo que es una deportación que se llevó a cabo bajo una ley. Aquí lo que se estaba discutiendo era si dicha ley que estaba tratando de implementar, que todavía está tratando de implementar el presidente, se podía llevar a cabo o no. Esto es lo que todavía, lo que todavía se está apelando, está en una corte de apelaciones, lo cual ha comparado el acto de esa deportación en sí un trato menor a cómo se trataban los nazis en dicho momento, la última vez que se utilizó dicha ley. Eso está en la apelación. Separado a eso, también se está evaluando si el gobierno violó la orden judicial. ¿Bajo qué regla salió? Ese es el problema, que la orden judicial todavía no se ha determinado si fue violada o no. Y mientras tanto tenemos a la rama ejecutiva tomando control sobre la rama judicial, algo que no es correcto. Totalmente lo contrario. Mira, claro que sí. Lo que no hemos tenido es el precedente de un gobierno, la dictadura en Venezuela, utilizar milicias que son el Tren de Aragua, donde los preparó y los mandó con este propósito expreso de crear el caos en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo una situación donde han entrado de 10 a 20 millones de personas en los 4 años de Joe Biden, donde todos dicen que tienen un problema de inestabilidad en su país. Entonces hemos visto la conducta y la forma en que se ha llevado a cabo, el abuso del sistema y de leyes que jamás fueron redactadas para contemplar semejante barbaridad y semejante abuso del principio del asilo político, el principio de darle albergue a alguien que está huyendo. Entonces, la circunstancia muy particular, y esto es correcto en los tiempos que estamos viviendo, le da la potestad para que el presidente tome. Pero el punto aquí es que un juez de distrito no tiene el poder de determinar una decisión que va a afectar a 320 millones de personas cuando está limitado a una zona geográfica basado en la protección percibida de un grupo de personas que en la rama ejecutiva ya ha determinado que son
enemigos de este país y están actuando en acorde. O sea, esto lo hemos visto constantemente cuando la administración de Eisenhower deportó en masa en un año a más de cerca de 2 millones de personas en masa. No vimos este tipo de actitud por la postura que la rama ejecutiva presentó. Entonces aquí estamos viendo y está preocupada de la separación de poder, pero en efecto los demócratas llevan años, esto lo vemos utilizando cómo primero implementaron el aborto y cómo implementaron determinadas acciones donde la Corte es el que se pasa por arriba de la rama no solo ejecutiva, sino la rama legislativa en cuanto a la ley. Entonces esto se está convirtiendo en efecto en una oligarquía, plutocracia desde el banco judicial, y eso es una grave amenaza y ahí es donde está la gran crisis. Vamos a ir a una pausa. Y me encantaría poder explicar cómo funciona el Poder Judicial, porque por lo visto aquí no lo entendemos. Cuando regresemos, y también el tema de la filtración de información tan sensible a un medio de prensa. Hoy un grupo de legisladores demócratas dijo que los republicanos no podían pasar por encima de este hecho sin pagar una consecuencia. Ya volvemos. A ver, esto que sucedió es el sueño de cualquier periodista. Que tú estés, que en tu teléfono de repente te incluyan en la conversación al más alto nivel, en una conversación donde está incluso hasta el vicepresidente discutiendo si atacan o no a Yemen, etcétera. Y por supuesto el periodista de Atlantic lo publicó todo. La pregunta es, ¿quién cometió semejante error y qué significa tal filtración de información confidencial a un medio de prensa? Yo, que soy mal pensado, anoche cuando me lo dijeron dije, eso a propósito. O sea, esas cosas no pueden ocurrir así, pero dicen que fue un error. Hoy un grupo de congresistas demócratas dijo que los republicanos tenían que pagar un precio por ello. Hubo en la audiencia una pelea tremenda. Vamos a verla. It strains my mind to think, again, it strains my mind if the shoe had been on the other foot, what my colleagues would be saying about this. And again, we're going to get to the bottom of it. And I appreciate your comments, but you guys have both testified under law. There's nothing classified in that information. There was nothing, in a sense, I've not heard either one of you say, gosh, we screwed up. So we'll find out. This is too important to our national security. And again, I know we've got more members to close. They testified, is my understanding, correct me if I'm wrong, that there's no intelligence community classified information. Is that correct? That's Director correct. Ratcliffe, is that correct? Director Gabbard? Yes, Chairman. Well, again, That's not correct. She said repeatedly there's nothing classified, period. right, period. You can't have it both. And again, we'll see. I cannot believe this is not going to come out. And if it's not classified, again, we'd ask you to give it to the public today. I'm sure one of your aides back there probably got it on paper. If you got it here, it's not classified, stand by your position. Or is this just one more example of a careless approach to how we keep our secrets in this administration? A ver, la otra noticia es que hace apenas muy poco tiempo el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, ha dicho, aquí lo vemos, que es su culpa. Mi pregunta es, ¿estamos ante la primera crisis, Irangate, etcétera, de la administración Trump? No, bajo ningún concepto. Ya se sabe que fue alguien del staff, del equipo, del señor Waltz, cometió un error que, dicho sea de paso, yo creo que este tipo de cosas se pudiera mitigar poniendo un disclaimer de que cualquier persona que esté por accidente o intencional en esta conversación y publique esto enfrentará cargos criminales. O sea que hay determinadas medidas defensivas que se pueden tomar. Pero esto no se compara nada con los 33,000 correos electrónicos que encontraron de la secretaria de Estado Clinton, la cocaína en la Casa Blanca, que todavía no sabemos qué ha pasado con eso, y 1,000 derroches y faltas de acciones donde filtraciones del propio director del FBI, James Comey, a la prensa
cuando en la primera presidencia de Donald Trump y vimos que nada pasó. Eso sí es un problema serio y sin embargo vimos como nada pasó. Esto básicamente no tiene ninguna consecuencia y lo que acaban de decir no había era una conversación, pero no había el contenido de información de inteligencia en el sentido estricto y legal de la palabra. Nuevamente depende de quién le preguntes. La realidad es que este reportero en su momento trató de ser cauteloso en dejarle saber a la administración que estaba haciendo parte de esta conversación. En respuesta tuvo ciertas burlas del presidente y se negó de que, como hemos visto, de que haya información confidencial. Cuando él mismo veía que había... ¿Qué estaban discutiendo en la conversación? Estaban discutiendo el ataque a los Tenemos ahí Houthis algunos en de Yemen. los mensajes, ¿no? Sí, era el ataque a los Houthis en Yemen, donde se iban a llevar a cabo los ataques. Y él vio el momento, mientras recibía los mensajes, los ataques se estaban llevando a cabo. Por ende, su preocupación, cuando también veía personas que estaban, por ejemplo, en Moscú, miembros del gabinete que estaban en Moscú, se mencionaba localidades donde nuevamente se iban a llevar a cabo dichos ataques, los cuales, en su opinión, como Pero mira, como reportero, está el era propio peligroso. Walls, está J.D. Vance, es una reunión al más alto nivel. Pero ¿por qué está este periodista en el chat? Supuestamente fue un error, como bien me admitió ahora, pero nuevamente lo admite ahora. El no tener esas disculpas o el no tener el mea culpa, el no admitirlo desde un principio es lo que ha llevado a que se liquee. El periodista originalmente trató de dejarle saber a la administración que esto estaba ocurriendo. En sí fue atacado como que el periódico Atlantic es un periódico que es fallido y lleva a, bueno, ya que no me están tomando en serio, esto es lo que yo he podido, de lo que fui parte, tratando de nuevamente proteger a las tropas, pero ya que no lo vemos como una crisis o algo importante, esto es lo que está ¿Por qué cuando pasando. el periodista les comunica que, oye, estoy teniendo acceso a esta información, no le dijeron, oye, gracias, disculpa, fue un error? Bueno, primero pueden haber tenido dudas acerca de la veracidad de lo que está diciendo. O sea, los periodistas muchas veces usan expediciones de pesca para buscar información. O sea, si alguien dice, pero ¿cómo va a tener acceso a eso? Todas estas cosas hay que confirmar primero. Mira, esto es un error, ¿cuántas personas? Y yo entiendo que a este nivel ese tipo de cosas no debería de pasar, pero ¿cuántas veces uno manda un texto a una persona equivocada? Bueno, esto es un ejemplo con gran Pero no distante. estamos confiando mucho en la tecnología. Tú mencionaste Hillary Clinton, pero desde que entramos en el mundo tecnológico hay montones de filtraciones. La más grande de todas son todos los mensajes diplomáticos de Wikileaks, de Assange, o sea, es una cosa brutal. Todavía no han terminado de leerse. Más secreto que eso tú no quieres. Juan Manuel, ese es el punto que no se debe de estar llevando. Es mejor que usen los flip phones, los teléfonos antiguos, porque los teléfonos inteligentes, cualquier agencia capacitada de inteligencia tiene la posibilidad de interferir y ver esa información. Yo creo que este tipo de conversación, a pesar de lo cómodo que es, no se debería llevar a cabo, sobre todo cuando se está tocando información, en este caso no privilegiada, pero sí que se pueden los enemigos usarlo para mofiar, para burlar. Y ¿sabes que irónicamente se ha vuelto que espiar a los países subdesarrollados es más difícil porque no usan la tecnología? Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero ese es el punto. Hay métodos, por eso la audiencia esta se va a llevar a cabo, no importa qué, pero hay métodos que hasta el mismo presidente lo ha mencionado. Los miembros del gabinete deben llevar a cabo sus consultas, su planificación, a través de métodos ya predeterminados. ¿Debe renunciar Waltz? El advisor, en mi humilde opinión, sí, pero bueno, ya por ahora han dicho que no va a ser así. Ok. Bueno, nada, tienes un simposio este jueves, ¿no? Correcto. A ver, ¿cuál es el tema? La nueva política industrial de los Estados Unidos. Ah, sí. Interesante que... La idea es que lo que estamos viendo una revolución industrial. es un cambio de paradigma que estamos viendo. O tecnológica más que industrial. Aranceles, rebaja de impuestos, enfoque en la producción doméstica, fortalecer la seguridad nacional, recortar el gasto público. Es todo un modelo. Nos va a acompañar Frank Rodríguez, Rafael Marrero y Alberto Luzárraga. Este servidor será el moderador. La entrada es completamente gratuita en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Way y la 94 Avenida.
También Bueno, se va a nada. televisar en vivo y en directo. Pues muchísimas gracias. Cuando regresemos vamos a Washington, D.C. Para hablar del tema cubano. Empezamos hablando de que